Hola, mi nombre es Mauricio Cruz Solís y estudio en el Instituto Tecnológico de Toluca, Ingeniería Electromecánica, y esta vez veremos una práctica sobre el campo magnético para la unidad 4 y 5. Pues un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos, pues es un campo que ejerce fuerzas que denominamos magnéticas sobre partículas cargadas en movimiento. Y las fuerzas magnéticas son fuerzas que atraen o repelen metales, tanto como cargas. Y al igual que el campo eléctrico, también es un campo vectorial, pero este no produce efecto sobre cargas en reposo. Pues como podemos observar, las líneas de campo salen del polo norte al polo sur, así se dijo que debería de ser. Y a diferencia del campo eléctrico, que también sería un campo vectorial, las líneas se cierran pero no se cruzan. Y si estas se llegaran a cruzar, significa que tenemos otro campo o diferentes valores del campo magnético. Y se pueden calcular en distintos puntos de la fuente, o sea, de la línea, de las líneas de campo que van del polo norte al polo sur. Podemos en toda esa línea agarrar algún punto en el valor que sería un vector diferente. Y cada punto, o sea, cada vector indicaría la intensidad, dirección y sentido. Y esta se representa con una letra B. Sus unidades son las teslas, pero son muy pequeñas, por lo cual se ha introducido el Gauss, que 10 por 4 es un Gauss, es igual a un Tesla. Y las líneas de campo son radiales a la carga puntual, como podemos ver. Y cada fuente que genera un campo magnético hay una fórmula distinta para calcularlo. En líneas generales, estas fórmulas se obtienen de la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. Y pues la ley de Biot-Savart se ocupa para corriente en cable. Como podemos ver, el campo se genera alrededor de la corriente y en espira. También podemos observar cómo va la corriente y es, por así decirlo, perpendicular. O sea, el campo es perpendicular a la carga. Y bueno, la ley de Biot-Savart, para empezar, podemos ver que se usa de distintas maneras. También usa la fuerza magnética, que sería la fuerza magnética es igual a la carga, que se multiplica por la velocidad de la carga de prueba. Y pues hay distintas maneras de despejar esta fórmula. Como podemos ver, se despeja el campo magnético como tal, o sea, dividiendo todo, sería la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad de la carga a prueba por el seno del ángulo. Y este ángulo vendrá dado por una relación que se tiene entre el vector unitario que va en la dirección del cable o hacia el punto en el que se quiere calcular el campo y el diferencial de S o el vector con unidad de longitud que va de la dirección de la corriente. Y pues R es la distancia entre la muestra, el diferencial y el punto. Y también, como vemos, el diferencial de B se usa para una integral, que es mu entre 4 por pi, que este es una constante. Entonces, al momento de integrar no nos interferirá, solo nos interesa la S, que sería el vector de unidades. Y este se multiplica por la carga, por el diferencial de S, con producto cruz con R entre el radio al cuadrado, o la distancia. Y esta, como podemos ver, a su vez se despeja como el diferencial del campo magnético, como mu 0 entre 4pi por la corriente entre la distancia al cuadrado por el diferencial de S. Y la ley de Ampère se utiliza cuando tenemos un solenoide, y esta es la integral del campo magnético por el diferencial de la longitud, que es igual a mu 0 por la carga.
Y pues podremos ver el campo magnético de distintas maneras. Bueno, como se verá en esta práctica veremos que se puede observar físicamente con magnetos, con sus polos, y pues veremos tres casos, los cuales son uno en el que solo se tiene una carga positiva o negativa y se hará el campo alrededor de esta. Después cargas con cargas opuestas, o sea, positivo y negativo, y se verá que se formarán las líneas de campo y cargas iguales, y estas se repelerán. Y más pronto veremos eso en la práctica. Bueno, esta práctica realmente es muy simple. Los materiales son muy pocos. Solo necesita limadura de hierro, un par de imanes y una hoja de papel. Y pues para ver el primer campo, la línea de campo, pondremos el imán abajo de la hoja de papel y colocaremos la limadura de hierro. Y vamos a poder observar cómo se hacen las líneas de campo magnéticas, podrán observar. Y ahora vamos a colocar otro imán que es de la carga opuesta. Y bueno, le colocamos más limadura. Y podemos ver cómo se hacen los campos y cómo se juntan el uno con el otro. Y cuando cambiamos la posición de un imán para que tenga la misma carga de la otra cara, podemos ver que se repelen. Ven cómo ya no se junta en el medio, es porque pues son la misma carga y se repelen. Y aquí vimos las tres geometrías. La primera fue una carga común y con sus líneas de campo. Después con cargas opuestas y estas son las cargas iguales. Podemos ver cómo no se juntan. La, la primera geometría va a ser, bueno, el primer campo magnético va a ser solo una carga y le vamos a poner un imán abajo de la hoja de papel y luego vamos a colocar un poco de limadura de hierro para ver cómo se forma el campo en el imán. Y pues así podemos observar cómo se formó el campo en el que es de una sola carga. Bueno, pues el siguiente campo magnético sería con la geometría, bueno, siendo cargas opuestas, uno va a ser negativo y otro positivo. Y para observar el campo magnético voy a colocar la hoja de papel y después la limadura de hierro. Y como podemos observar, se intentan juntar las líneas del campo magnético. Voy a colocar un poco más para observar. Como pueden observar, se intentan conectar estas líneas de campo. Bueno, y la última geometría o del campo magnético va a ser cargas iguales, como podemos ver incluso se repelen a sí mismas. Entonces, para observar este campo magnético vamos a colocar otra vez la hoja de papel y vamos a colocar la limadura de hierro. Y como podremos observar, esta vez no se intentan conectar, de hecho incluso físicamente se apartan uno del otro. Y aquí estoy colocando y no se atrae a ningún lado la limadura de hierro. Incluso parece la primera geometría que observamos.
no se queda en el medio. La limadura. No se forman como en el caso anterior.